Bueno, pues ayer presenciamos el fin de una era. Luka Modric y Carlo Ancelotti se despedían del Real Madrid. Luka Modric tras 13 temporadas y Ancelotti tras 6, si no me equivoco, en 2 etapas en las que se convirtió en el entrenador más laureado de la historia del club. Luka Modric es el jugador que más títulos ha conseguido también en la historia del club. En un partido el de ayer que más allá de eso no tuvo ningún tipo de aliciente. Estaba ya todo definido. El Real Madrid pues no tenía posibilidad ni de subir ni de bajar posiciones. La Real tampoco iba a entrar a Europa. Y poquita cosa más, ¿no? Del partido. Imanol, que se despedía también de la Real Sociedad. Imanol, que es una leyenda en la Real Sociedad, que es un entrenador que ha logrado títulos con la Real, que lo ha metido en Europa, que es incluso, yo creo que ya esta temporada ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero siempre lo ha tenido a un nivel bastante competitivo. La Real hace un par de temporadas era el equipo que mejor jugaba de España. A nivel de juego era probablemente el mejor. E Imanol, pues viendo que el proyecto cada vez bajaba de nivel, le cambiaban jugadores, se iban jugadores buenos y venían jugadores de dudosísima calidad, pues decidió poner un punto y final. Aparte, hubieron derrotas muy complicadas esta temporada para la Real Sociedad. Hay que tener en cuenta que Martín Zubimendi también se va. La temporada pasada se fue Mikel Merino, llegado, no sé si Geraldo Becker, creo que se llama, y Oscar, son jugadores que no han hecho nada, es que no tienen nivel para jugar en primera división. No, o al menos esta temporada no lo han demostrado. Vete tú a saber si la temporada que viene lo demuestran. Pero bueno, Imanol, que también acaba su etapa. Vamos a ver qué es del futuro de don Luka Modric, que ayer no pudo aguantar la emoción, que se despidió como capitán en el Santiago Bernabéu, que le hizo un homenaje bastante bonito, tanto a él como a Carlo Ancelotti. Hay que decir que normalmente los mosaicos del Bernabéu son bastante feos, bastante cutres, pero los de ayer ni tan mal. Ni tan mal comparado el nivel que se suele ver en el Santiago Bernabéu. Luka Modric, que pronunció un discurso bastante bonito, que dijo, entre otras cosas, sobre todo el final, ¿no? Que dijo, hay una frase que me gusta mucho y es: no llores porque se acabó, sonríe porque sucedió. ¿Quién se lo diría a Modric cuando llegó al Real Madrid procedente del Tottenham Hotspur, con esa melena despeinada, esa carita tímida, que lo llamaban el Johan Cruyff de los Balcanes, porque tenía esa similitud facial a Cruyff? Iba a hacer todo lo que hizo, y sobre todo tras su inicio, ¿no?, en el Real Madrid, que fue bastante complicado. Los primeros partidos de Modric, la gente pues estaba mosca con él. Era un jugador que venía de costar, no sé si 38, 40, 42 millones de euros, ahora no me acuerdo, tengo que mirar la portada del Sport, de los 42 millones de euros para tapar vergüenzas, y después a la semana siguiente la de Crack Song. Envejecido muy bien esa portada, Diario Sport, envejecido muy bien. Y le costaba, era un jugador que, bueno, pues era tímido, no terminaba de romper quizás esa barrera psicológica del salto que era pasar del Tottenham al Real Madrid. Era un jugador también que tuvo una pretemporada complicada en el Tottenham en su última temporada, porque se rebeló, se declaró en rebeldía, cosa que a mí no me gusta para nada, por otra parte. Una cosa que nunca me ha gustado en ningún futbolista, porque creo que te lo pueden hacer a ti, básicamente. Que entrenaba en solitario y que finalmente el último día de mercado pues Levy decidió apretar el botón de salida y permitir que fichase por el Real Madrid una petición expresa de José Mourinho. Estaban los expertos en su momento hablando sobre la llegada de Luka Modric, los que son denominados expertos por algunos, y decían lo siguiente, los tengo aquí, ¿vale? Decía Maldini, Julio Maldonado Maldini, al que muchos consideran un experto impresionante porque se dedica a ver partidos de la tercera división de Botsuana o de Tailandia, y eso ya le hace un experto. No termino de entender, decía, el 9 de julio de 2012, no termino de entender el desembolso tan grande que quiere hacer el Real Madrid, marcha de Sahin incluida, por Modric, francamente. Antón Meana, periodista, que por cierto, aquí salía una foto suya con la camiseta que pone Meana y el 9 con la camiseta del Atlético, ya sabemos de qué equipo es este señor que pregunta en todas las ruedas de prensa del Madrid. Decía, no cambio a Luka por Miguel de las Cuevas ni de coña. Cuidado,
¿Tú sabes dónde juega Miguel de las Cuevas o dónde ha jugado Miguel de las Cuevas? ¿Qué ha ganado Miguel de las Cuevas? ¿Quién es Miguel de las Cuevas? Decía Tomás Roncero, Beñat, Cazorla o Silva no tienen sitio en el Madrid, pero sin Modric o Essien. He intentado ser positivo, pero hay evidencias que duelen. Bueno, hay que decir que el Madrid no fichó a David Silva porque el Valencia nunca quiso venderle a David Silva al Madrid. Ya lo de Cazorla, pues no sé cómo se dio esa circunstancia, que Cazorla fue un jugadorazo, la verdad, que fue un jugadorazo, pero tuvo problemas con las lesiones y eso, obviamente, esas son circunstancias que no se pueden predecir. Cazorla era un jugador que tenía un talento espectacular, pero entre Cazorla y Modric, yo lo tengo claro. Y Beñat, ¿qué quieres que te diga? Beñat fue un buen jugador, normal. No era tampoco aquí la octava maravilla del mundo, Beñat, como para hablar de que era un error no ficharlo. Mr. Chip, 17 de agosto de 2012. Hasta los mismísimos de Modric. De tantas portadas que se está llevando, alguno acabará pensando que es la reencarnación de Di Stéfano. Decía, Julio Maldonado, 30 de abril de 2013. Hombre, veo que alguno ya me vais dando la razón con lo de Modric. No es mediocentro para el Real Madrid. Hoy empezó bien, luego poco peso. Estos son los que la gente acude a escuchar o a leer para basar o para argumentar sus opiniones porque no tienen ni criterio propio. Ni criterio propio. Luka Modric venía de ser uno de los mejores jugadores de la Premier League cuando llegó al Real Madrid. Que ya llevaba un par de años en el Tottenham rompiéndola. Jugando de media punta. Cuando Luka Modric llega, José Mourinho lo retrasa al centro del campo. ¿Vale? Y Luka Modric obviamente le cuesta arrancar. A partir de que le marque el gol a Manchester United, Luka Modric ha sido uno de los mejores jugadores que ha habido con la camiseta del Real Madrid, que ha pisado el césped del Santiago Bernabéu. Uno de los mejores jugadores no solo de la historia del Real Madrid, sino de la historia del fútbol. ¿En qué lugar ubicaría yo a Modric en la historia del Real Madrid? Si tú me preguntas, pues ahora mismo probablemente sería top 5. Top 5. No sé cómo organizar el top, pero sería top 5. Lo incluiría con Cristiano Ronaldo, a pesar de que sea un personaje que a mí pues no le tengo esa admiración profunda que le tienen muchos madridistas, lo entiendo. Obviamente considero que es un tipo que ayudó a que la historia moderna del Real Madrid creciera muchísimo y que era buenísimo, o sea, es indiscutible, probablemente uno de los mejores jugadores de la historia moderna, el segundo mejor, si no el mejor. O sea, para mí el segundo. Incluiría también ahí a Kroos. Creo que Kroos debe de estar ahí. Zinedine Zidane seguramente también esté ahí. Bueno, Di Stéfano obviamente cambió la historia del Madrid. Eso es algo indudable. Y ya después, pues, quien quiera la gente añadir. Sergio Ramos podría estar ahí también. Es que hay muchos y muy buenos que han pasado por el Madrid, pero no es que se trata de que sean muy buenos, es lo que han hecho en el Real Madrid. Modric es el jugador más laureado de la historia del club. De aquí vino un jugador ultra, hiper, mega bueno, pero no ayudó a cimentar nada en la historia del Real Madrid, pues no tiene valor, ¿no? Con el tema de la despedida, pues un momento muy emocionante fue este. Toni Kroos, el mejor centrocampista de la historia del fútbol, bajó al césped a despedir a su amigo, a su compañero de baile durante muchos años. Y vamos, fue el momento emotivo por excelencia. Y más allá del discurso, ¿no? Que fue pues muy bonito. Modric que también estaba rodeado de su familia, como lo estuvo Kroos hace un año. No sé si fue hace justamente un año, pero la temporada pasada Kroos vivió lo mismo, ¿no? Y el hecho de que haya tenido el detalle de bajar y despedirse de él, este tipo es que es impresionante, ¿no? Es un jugador que siempre estará en el corazón de los madridistas. También hay que hablar de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti que ayer se despedía del Santiago Bernabéu, de su Madrid, como él lo cataloga. Carlo Ancelotti, que yo no dudo de que sea madridista, yo creo que lo es. Es un entrenador que, más allá de que a mí futbolísticamente nunca me haya gustado, pues no hay que quitarle el valor a lo que ha logrado. Carlo Ancelotti es el entrenador que más ha ganado en el Real Madrid. Y eso pues no es que tenga un mérito increíble, es que no hay algo que tenga más mérito que eso.
con su perfil diplomático durante la mayor parte de su etapa, tranquilo, sin querer meterse en charcos, pues Ancelotti yo creo que se ha ganado el corazón de todos los madridistas o de la mayoría de ellos. Insisto, yo separo lo que es mi gusto futbolístico por lo que ha logrado este señor. Y este señor pues ha hecho historia aquí. Me ha dado una de las mayores alegrías de mi vida cuando, por ejemplo, ganamos la 10ª. Él era el entrenador de ese equipo. Y no solo a nivel deportivo, esa es una de las mayores alegrías de mi vida, sino en cuanto a todo, ¿no? Ganó también la 14ª, que fue una Champions bastante épica, a pesar de que se sufrió muchísimo, a pesar de que yo creo que futbolísticamente fuimos inferiores a la mayoría de nuestros rivales. Probablemente fuimos superiores al Chelsea en la ida y poquito rato al PSG en la vuelta, al City en la prórroga, pero futbolísticamente pues el Real Madrid no fue superior a casi nadie. Sí que es verdad que la final se sufrió como locos y que el Liverpool nos arrolló, pero bueno, teníamos al mejor portero del mundo y el mejor portero de la historia del Real Madrid que, vamos, nos salvó y luego Vinicius marcó. Y la final de la 15ª también fue sufrida, pero bueno, lo importante fue que se ganó, se ha ganado ligas también, se ha ganado copas. Pienso que de los 6 años a nivel futbolístico el mejor fue el segundo, a pesar de que no se ganó nada. Curioso. Pero es que ese año ese equipo con los 4 mediapuntas, Kroos, James, Modric e Isco, era una maravilla. Eso fue cuando se lesionó Bale, que tuvo una lesión de larga duración, que fue cuando el Real Madrid pues, tuvo su mejor versión, que jugaba con doble punta, Cristiano y Benzema, y ese equipo era espectacular. O sea, es que ese equipo jugaba muy, muy bien al fútbol. Lateral derecho, Carvajal. Lateral izquierdo, Marcelo. Centrales, Ramos y Pepe, creo que era. O Ramos y Varane, ahora no me acuerdo. El caso, que creo que era Ramos y Pepe. Que para mí ese es el punto en el cual el fútbol de Ancelotti alcanzó la excelencia. No tiene nada que ver el cómo se haya ido este año a lo que ha logrado. Yo creo que este año ya era para que diera un paso al lado. Estamos todos de acuerdo y lo mejor es que se haya acabado así, ¿no? Esta temporada han habido cosas que se han hecho muy mal. Yo creo que Ancelotti ha hecho muchas cosas muy mal. Entiendo que haya sido quizás deshonesto en algún momento para no herir la imagen del club o sobre todo la imagen de los directivos del club, porque les estarán muy agradecidos, se lo puedo entender perfectamente. Pero claro, todo esto ha provocado que mucha gente haya acabado lleno con él, ¿no? Que haya acabado decepcionado. A pesar de todo eso, eso es algo que en el tiempo yo creo que se olvidará. Que la gente se quedará más con lo positivo que con lo negativo. Y ahora empieza una nueva era. En principio, mañana el Real Madrid va a anunciar la llegada de Xabi Alonso. Vamos a ver qué tal el entrenador Tolosarra, cómo inicia su etapa en el Real Madrid. Insisto, quiero ver qué tipo de entrenador es Xabi Alonso o cómo se gestiona las estrellas, que es una cosa que me genera mucha curiosidad, porque Xabi Alonso ha sido entrenado por Guardiola, por Mourinho, por Ancelotti, por Benítez, por Toshak, por Aragonés, por Del Bosque. No sé qué tipo de línea mantendrá. Si será una línea más mourinhista o una más ancelotista, no lo sé. O más guardiolista. O sea, eso hay que verlo. Hay que ver también cómo se refuerza el Real Madrid. Obviamente con la salida de Modric tenemos que intentar buscar a un refuerzo de garantías en ese sentido. Se ve que el club confía mucho en Güler. Me parece una buena decisión, pero al fin y al cabo hay que buscar a alguien más, porque necesitamos más centrocampistas creativos y porque la temporada es súper larga. Ya se ha visto que con la plantilla que tenemos no nos da. Encima, como hemos sufrido tantas lesiones. Hay que ver también el futuro de Pintus, que eso me genera mucha curiosidad, porque Xabi Alonso viene con su equipo de trabajo. Entonces habrá que ver qué decide hacer el club en ese sentido, porque Pintus es hombre del club, no es un hombre del staff de Ancelotti. Y más cosas. Bueno, ayer también acabaron su etapa, presumiblemente, bueno, Vallejo, ya pues llevaba 10 años vinculado al Real Madrid y ha acabado su etapa, y Lucas Vázquez también, que llevaba desde que llegó Benítez, si no me equivoco, vinculado al Real Madrid y que ya acabó su etapa. Suerte a los dos, espero que les vaya bien en la vida.
Y déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios sobre la despedida de Modric, si te emocionaste, la despedida de Ancelotti, qué recuerdo tienes sobre ello. Como siempre, un placer inmenso estar aquí con todas y todos ustedes. Te invito a que le des like. Like. Hay que darle al like. Todo el mundo a darle al like. Activa la campana de notificaciones para que estés atento a todas las novedades. Y nos vemos en un próximo vídeo.